Bueno, buenos días a todos y a todas. Me parece que hay cosas interesantes en los aportes que la gente hace y creo que esto nos da la posibilidad de continuar haciendo el ejercicio de las prácticas ciudadanas. Estas no se enseñan como tampoco se enseña la Constitución Política de Colombia, por más de que el artículo 41 de la Constitución lo establece. Y se los digo por experiencia porque me he paseado por muchas partes del país y estas cosas la Constitución la enseñan como léase del artículo 10 al 25. Y eso no es así. Hay que construirla, y cuando yo hablo de la construcción de la Constitución, es que hay que hacerla viable frente a todos los fenómenos sociales, políticos, económicos, ambientales que se dan en el país. Solo de esa manera, cuando se trabaja en torno a esos conflictos que hay ahí, es donde esa Constitución puede irse afianzando en el corazón y en la mente de la gente para permitirle acciones concretas y específicas, con lo cual puede utilizar instrumentos y mecanismos que los vamos a ver en la próxima vez. Llamo la atención y me parece muy lindo esto de las bitácoras y en la forma tan explícita con que las van haciendo, porque eso le ayuda mucho como herramienta de volver a orientarse a la gente en lo que ha venido aprendiendo. Eso es como el gran resumen que una persona puede llegar a tener si se dedica a eso, tener en su mano y en determinado momento, ¿cierto?, vuelve y fija la memoria para hacer cosas específicas. Y esas prácticas que las hemos presentado aquí en muchas partes del país han ayudado a mucha gente y la gente que le ha prestado atención las ha hecho suyas y con ellas trabaja. Entonces, la aproximación que hicieron de la exigencia, la gente dice cosas de esas que son importantes y valiosas. En un país donde se le dice desde el artículo 3 que la soberanía, es decir, el poder, la Corte dice en varias sentencias, la Corte Constitucional, que esa soberanía reside en cada uno de nosotros y cada uno está obligado a ejercitarla, a hacerla. Entonces, y hacerlo en colectivo, que es como lo hacemos. La gente va deposita, cuando deposita un voto, está haciendo un plano de exigencia. Aunque vemos en la práctica y todo lo que nos ha exigido, es que la gente va y vota por un candidato al cual ni siquiera le conoce el programa, ni siquiera le conoce los puntos de él, ni siquiera conoce la trayectoria de ese señor que se lo han presentado, sino que le dicen que él va a dar cosas y demás. Entonces, esa exigencia hay que saberla orientar. Y eso es lo que vamos a hacer ahora en forma muy precisa y muy sencilla. Entonces me gustaría que nos situáramos en la práctica de la exigencia. Aquí volvemos a mirar las 4 prácticas: participación, exigencia, vigilancia y control. Y entonces vamos a comenzar la práctica de la exigencia. ¿Por qué digo que es una facultad constitucional? Porque usted la puede encontrar allí donde está el artículo 3. La soberanía reside única y exclusivamente en el pueblo. Única y exclusiva. Eso no es de un grupo o de un partido político. No, es del pueblo, de las organizaciones populares, de la gente que piensa, no a la que le asusta. Entonces, es la facultad constitucional y legal que tiene toda persona o colectividad como parte de un Estado-nación. Yo no voy a entrar a discutir aquí el Estado Nacional porque ya hay muchos estudios sobre la destrucción del Estado Nacional, pero hay que mencionar y de solicitar al gobierno, a las instituciones y a las autoridades el cumplimiento de uno o varios derechos.
establecidos en la Carta Política, en las leyes vigentes, en los actos administrativos, en las normas y obligaciones sociales del Estado. También en los convenios internacionales que el gobierno colombiano firma y luego los trae al país y los convierte en leyes. Pero cuando hablamos de exigencia, y ha sido el recorrido que he ido, porque la observación es un elemento de la investigación, y cuando uno observa, cuando uno pregunta, cuando uno mira, cuando uno se mete a ver qué es lo que está aconteciendo en esa vereda, en esa persona, en esa organización, rápidamente se da cuenta de muchas cosas. No utilizan esta práctica ciudadana para hacer valer sus derechos, para hacer valer sus pensamientos, para hacer valer lo que han pensado y lo que han acumulado. Porque lo que me he encontrado es que la gente no exige, la gente ruega, la gente suplica, la gente implora. La gente le dice al alcalde y a los concejales, hágame el favor. La exigencia no es el favor. Los favores solo los hacen los particulares entre particulares. El Estado está para servir desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político. Es ahí donde la exigencia cabe. La gente se silencia. La gente siente miedo. A la gente dobla la cabeza e inclina el cuerpo, eso lo he visto, baja la vista mientras la autoridad le está hablando. Tenemos que corregir eso casi desde el punto de vista de una disciplina gimnástica. Levante el cuerpo, mire a los ojos. Esos ejercicios los he hecho con comunidades indígenas. No me baje la vista. A hablar. Y mi palabra es mi palabra que viene desde la exigencia. Por eso, una de las cosas que hay que hacer es ayudar a liberar la palabra, porque la palabra está en relación a la exigencia. Pero hay algo mucho más importante, es que donde hay democracia, tienen que haber relaciones entre iguales, y aquí no hay relaciones entre iguales. Entonces, el otro se somete y baja la cabeza. Las relaciones entre iguales son relaciones horizontales, no verticales. Cuando la Constitución del 91, en todos los debates que se dieron, lo recuerdo muy bien, se planteaba era tratar de voltear esas relaciones verticales que siempre han seguido. La relación vertical, el profesor lo que decía se obedecía a ciegas. El papá y la mamá, el cura, el gobernante, el policía, pero no había diálogo. Entonces, las relaciones dialogantes son relaciones entre horizontales, desde las relaciones amorosas. Eso no es la relación del puño y la relación del coscorrón. No, son relaciones en las cuales se piensa. La exigencia tiene eso. No hay relaciones verticales. Por más de que el tipo hable duro y que le enseñaron a pararse firme, esas no son. Son relaciones horizontales. Usted me tiene que escuchar a mí. Usted tiene que entender. Yo lo que estoy diciendo es parte de la exigencia porque lo he elegido a usted, lo he llevado allí. Además, contribuyo para que usted tenga un salario y una erogación, para que usted le he confiado. La exigencia tiene esos elementos de confianza en que a usted le permitimos que maneje un presupuesto en un municipio y a usted, concejal, le hemos dado precisamente elementos para que usted vaya y con ética, con respeto por la gente, haga las cosas y no se alíe con situaciones que lo que hacen es devaluar los recursos del Estado, los recursos públicos, regalarlos. Entonces, la exigencia es una práctica muy valiosa, muy importante. Les cuento aquí una cosa de pasada rápida. En Antioquia, unas personas a raíz de la ley de la norma campesina que se declaró en Naciones Unidas, que aquí está embolsillada. Entonces, les dije yo,
elaboren un derecho de petición para preguntarle a esos alcaldes y a los consejos también de qué manera se están aplicando los derechos campesinos y dónde están incluidos en los planes de desarrollo. Pues varios campesinos le contestaron a la persona que me pidió el favor de que a ellos les daba miedo escribir un derecho de petición, que es un instrumento para yo hacer valer mi exigencia, poner de presente mi exigencia. Y entonces otros le contestaron como para evitarse la pregunta que el amigo le hacía: aquí todos los derechos son respetados. Una cosa sospechosa cuando una persona dice eso sabiendo qué pasa en Colombia. Y así sucesivamente otros, vamos a estudiarlo para ver si eso no nos causa daño y además que nos vengan aquí a hablar duro. Pues uno dice, pues eso es una población sometida, no puede exigir. Todo eso que les decía, rogar, implorar, suplicar, me hace el favor, me silencio, me da miedo, doblo la cabeza, inclino el cuerpo, no hablo, me enmudezco. Esa no es una práctica que se ejecuta. Tal vez entre los abogados, los que ya tienen una educación, que uno los ve que ya se mueven, o gente que ha trabajado con nosotros, dice uno, aquí hay una cosa distinta. Aquí sí se está construyendo una exigencia que está muy ligada a la soberanía popular, porque eso es la que la soberanía impulsa. Yo dejaría ahí para que, si hay alguna pregunta, si la gente tiene, podemos seguir. ¿Cómo debe ser esa práctica de la exigencia? Las prácticas, todas, pero fundamentalmente esta, debe ser una activa y precisa. Yo tengo que activar o individualmente o colectivamente. Y preciso, ¿por qué? Porque tengo que saber qué es lo que yo voy a exigir. Con precisión, con claridad. Debe ser expresa y directa. Yo no me busco ya un funcionario o me busco otro personaje que vaya y hable por mí. Por eso el concepto de mucho del ejercicio del derecho en Colombia, siempre la gente dice, busque el abogado para que el abogado le resuelva esto. Hay cosas que ciertamente pertenecen a los profesionales del derecho, ¿ya? Y entonces él, porque tiene conocimientos de las cosas, porque tiene conocimientos de las leyes, porque tiene experiencia ya en el manejo de entrar a un juzgado, de entrar a una corte, de entrar a un tribunal, entonces él hace eso. Pero en el caso de la gente sencilla, de la gente del pueblo, de la gente persona, de la gente ciudadano, entonces esa práctica debe ser expresa y directa. Hágala usted, aprenda a hacerlo. Si aprende a manejar el derecho de petición, la acción de tutela, las acciones populares, etcétera, hágalo usted, camine y le ayuda a construir, porque esas fueron de las cosas que se discutieron en la Asamblea Nacional, que la gente pudiera entrar directamente a las relaciones con el Poder Judicial, que estaba prácticamente vedado y que sigue vedado. Expresa y directa, sustentada. Esa práctica, cuando yo voy a exigir, lo hago sustentado. ¿En qué lo hago? En pruebas. Y en pruebas de manera concreta. Lo hago desde el punto de vista de la normatividad. Lo hago sustentado en la Constitución, en una ley, en un convenio, en un tratado, en una declaración. Entonces, voy sustentado sobre eso. Lo hago en documentos que se han escrito y que se han firmado. Hace 30 años firmamos entre el gobierno nacional y nosotros, los resguardos indígenas de X, Y, Z lugar, donde se comprometían a esto, y lleva 30 años donde no se han ejecutado. Entonces, esos son elementos con los cuales él comprueba realmente que él las pueda poner de presente sobre ese tipo de autoridades. La práctica
de la exigencia debe ser exigente. Yo voy a exigir, no voy a que me regalen. Las cosas que el Estado da, los funcionarios del Estado dan, los servidores públicos, es de manera concreta, ya, es sobre bases específicas. Entonces, exijo lo que realmente el Estado está en condiciones de hacer y, entre otras cosas, están dentro de sus funciones y están dentro de lo que ha sido determinado por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y las otras cortes que hay. Y es proponente, porque yo, si he estudiado muy bien la institución y la institución dirigida en ese momento por una persona o por un núcleo que llegó al poder, tengo que saber, además de lo que seguramente van a ofrecer, qué propongo. Entonces, cuando voy a exigir, tengo que llevar situaciones proponentes para decir, si usted no tiene esa plata, entonces hagamos esto y hagamos lo otro. Que el puente no se puede hacer, pero ¿qué plata hay? Hay que preguntarle, a ver, a examinar. No es que el presupuesto no le puede mostrar a nadie, no. Todo lo que está en manos del poder público, a no ser que sean secretos de Estado, usted tiene derecho a verlo, a que se le informe. Si no se lo entregan ahí, entonces usted busca el camino de poder buscar en otras instancias del Estado central qué es eso. Yo recuerdo en la costa pacífica a los indígenas cuando comenzaron a llegar los recursos de la participación y entonces un alcalde de allá los metió a la cuenta del municipio y otro los metió a la cuenta personal. Y la gente perdida totalmente. Entonces, fue cuando muchos de ellos se dieron cuenta, porque no les querían dar la información, y acudieron a Bogotá, directamente a Hacienda, y se fueron también al Departamento Nacional de Planeación para que les mostraran cómo había sido la plata que les habían enviado. Y ahí descubrieron. Entonces, le siguieron un proceso al alcalde y lo destituyeron. Y debe ser también debe ser pronta para soluciones inmediatas. No que cuando la persona o el pueblo se deshizo, entonces tenían una décima parte de lo que se había planteado hacer. Pronta y soluciones inmediatas. La exigencia debe ser hecha en eso. Necesitamos esto pronto. Eso no es para que el día que el COVID se acabe, no, es para ahora. Quiero y tengo una vida corta. Ya. Listo. ¿Para qué sirve la exigencia? Esa es una pregunta que hay que hacerse. Para la defensa de los principios constitucionales. Si yo los conozco, los manejo, entonces lucho por ellos. Para la defensa de la autonomía, de la identidad y la legitimación de las colectividades, de los campesinos, de los indígenas, de las comunidades negras, del resto de comunidades que existen y de las organizaciones, para la defensa de esa autonomía, de la identidad y de la legitimación de sus derechos. ¿Para qué más sirve esa exigencia? Para la defensa y la aplicación de las leyes de bienestar y la justicia social. Cuando uno coge los periódicos escritos aquí o los virtuales hoy, encuentra que se pasa por todas las páginas y son unos faltantes grandísimos. Entonces uno dice, ¿en qué invierten la plata? Esto nomás de la pandemia, sabe uno las crisis que hay porque el Estado no estaba preparado para eso, porque escogió un modelo que es el modelo neoliberal y entonces la plata se las entregó a todas las EPS y demás, de ir a todo el sistema que montaron de negocios con el Estado y con los derechos del Estado. ¿Para qué más sirve? Para el cumplimiento y materialización de los derechos fundamentales.
no solamente los que la Constitución señala en el artículo 85, sino para los otros que, fundados en el artículo 94 de esa Constitución, la Corte ha ido haciendo como derechos especiales y los ha ido colocando, como el caso que veíamos cuando trabajamos lo del municipio y las otras figuras relacionadas en el municipio, como la administración pública servicial. ¿Para qué más ya utilizamos la exigencia? Para defender los bienes de interés social, los ríos, los bosques, las especies. Para eso, para defender y que vengan aquí, no me vengan a fumigar todo el plan que hemos hecho y la siembra que hemos hecho. Para resolver los conflictos sociales y ambientales. Para eso sirve la exigencia. Vamos a exigir al Estado. No vamos a pedir, vamos a rogar, vamos a suplicar. No, quedémonos quietos porque de golpe nos sacan un ojo. Todo lo que uno ve es eso. Son estados totalmente salidos del contexto de los pueblos y de las culturas. Y entonces es a nosotros, a los que tenemos conciencia, a los que hemos construido esto, lo que nos toca elevar nuestra voz, hacer respetar las relaciones horizontales, que no hagan lo que en la mayor parte de las alcaldías, cuando van a buscar de una vereda, sale una comisión de 5 o 10 personas y el alcalde se les sale por la puerta trasera y los deja ahí. Eso es una grosería. Y eso hay que hablarlo. Y eso hay que escribirlo. Y eso hay que pronunciarlo. Yo dejaría ahí. Si sobre esto hay noticias, hay preguntas. Entonces, en el momento de las preguntas, las pueden formular. Hay otra de las prácticas sociales, las prácticas ciudadanas, las prácticas... Fabio, si quieres exploramos con la gente a ver qué concepto tiene de vigilancia. ¿Listo? ¿Sí? Sí. Para que, pues porque están muy calladitos hoy, entonces la vigilancia, ¿no? Les voy a compartir el mismo link para que el vínculo para que ustedes puedan responder. La pregunta es, ¿qué es vigilancia? ¿Qué es la vigilancia? Cuando, como hablábamos anteriormente, cuando me hablan de exigencia, ¿a qué se refiere? En este caso es, ¿qué es vigilancia? Y pueden responder. ¿Qué es vigilancia? Pueden responder en el link. Y hay otra pregunta allí también con el mismo link. Es, ¿cómo se hace una buena vigilancia? ¿Las tienen? ¿Puedes dejar de compartir, David, un minuto, por favor? Gracias. Entonces la pregunta es, ¿qué es vigilancia? ¿Qué es vigilancia? ¿Qué es vigilancia? Y la gente ha dicho, revisar que se cumplan los acuerdos. Eso es vigilancia. Otros dicen, estar en la jugada. Otros dicen, es velar por el buen uso de los recursos del Estado y del pueblo. Otros dicen, hacer seguimiento a algo específico. Atención al buen desarrollo de un proceso. Es el acto a partir del cual estamos atentos a cómo está funcionando los asuntos por los cuales me intereso.
¿No pasaron para qué sirve? Entonces, eso es. Han respondido 6, todos pueden ver el link. ¿Le tienen alguna dificultad para responder? Porque Se está compartiendo también por el WhatsApp, por el grupo del WhatsApp, por si a alguien se le dificulta entrar por acá. Gracias. Y solo han respondido 6 personas. ¿Qué es la vigilancia? Bueno, entonces vamos a ver la segunda respuesta. La siguiente es, hagan refrescar allí, y ¿cómo se hace una buena vigilancia? ¿Cómo se hace una buena vigilancia? Entonces, la gente dice con buena información, en base a lo acordado dentro del marco legal vigente, haciéndose responsable, conociendo cuáles son los bienes y recursos al cuidado de las administraciones y servidores públicos, acompañar un proceso con el fin de que se desarrolle con transparencia. Entonces, esas son las ideas, Fabio, que salen de cuando se habla del tema de la vigilancia. Lo que a nosotros nos parece interesante hacer este tipo de preguntas porque somos personas adultas, somos personas que ya tenemos una experiencia, que ya tenemos un conocimiento. Así no seamos abogados, como lo dijo Edna Gisela, podemos hasta ser analfabetas, pero tenemos una experiencia, ¿no? Y entonces sobre esa experiencia es que queremos construir. Por eso es muy importante que ustedes puedan poner sus opiniones, porque no partimos de cero, sino que partimos ya de una base, de un conocimiento que tienen ustedes. Aquí también dicen que conociendo plenamente los procedimientos legales o las herramientas con que cuento para la acción ciudadana. Se hace de manera continua, en equipo interdisciplinario, haciendo una investigación basada en la observación, conociendo las leyes y necesidades de toda una comunidad, sumando la voluntad de servicio, con constancia. Esas son las ideas, Fabio, que expresa la gente frente a lo que es la vigilancia y cómo se puede hacer una buena vigilancia. Listo, Fabio. Muchas gracias por esa intervención de la gente. Quiero pantalla entonces. Sí. Eso. La vigilancia es también otra facultad constitucional y legal, como práctica ciudadana. Nosotros, para sostener el Estado, dice el artículo 95 en su última parte, tenemos que aportar, tenemos que tributar, tenemos que ser correspondientes con los tributos que se han establecido en el Estado. Eso daría lugar para hacer una discusión muy profunda de que si esos recursos que se captan del público en las distintas formas de capturar los recursos para que el Estado se sostenga, son justos o no, eso es otra cosa. Pero la vigilancia es una práctica ciudadana
que hay que impulsarla en la gente. Y donde tiene el sustento lo tiene en la Constitución política. Está referida en muchas leyes, está referida en sentencias de la Corte, que tiene todo miembro de la sociedad civil como parte integrante de este Estado nacional, para velar, para estar atento, velar, estar atento, verificar el buen manejo de los recursos económicos, sociales y ambientales, para supervisar a la administración pública, sus instituciones y sus funcionarios y todo aquello que conforma la cosa pública. Yo le cuento que muchas de las cosas que se hacen de parte de las administraciones municipales, departamentales o nacionales en Colombia tienen gran fracaso. En Cali hay una calle que se llama la calle 15 la calle Quinta, y la calle Quinta hay un túnel, un bajo túnel para comunicarse con la primera. Allí se hizo un puente durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo y lo fue a inaugurar. El tipo llegó, tenían las cintas y a los 5 minutos el puente se desplomó y todo el mundo, los ojos eran gigantescos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mal construido, señor. Tenían interventores, tenía gente que pasaba y todos los días se sentaba ahí un rato a ver qué era lo que se construía y seguía derecho. Ese puente se cayó porque realmente no hubo una vigilancia seria. Y así muchas de las cosas arrumadas, las cosas que están por allá, ¿cierto? En sitios ya escondidas, que nadie las volvió a tocar. Todos esos procesos son procesos que se suceden en este país por falta de vigilancia, porque los ciudadanos no han sido realmente educados en eso y no se hacen ejercicios con ellos. En la Constitución del 91, en el artículo 270, se estableció el hecho de poder hacer vigilancia de parte del Estado. Y ahí está el foco de la veeduría ciudadana, que tendremos oportunidad cuando miremos mecanismos. La veeduría ciudadana para poder que llegara a ser un desarrollo concreto y utilizado por la comunidad se demoró 13 años. Por allá, en el 1994 sacaron un articulito. Luego en el 98 sacaron otros 5 articulitos. Luego en el 2000 hicieron la norma y como me decía el doctor Carlos Gaviria, me dijo, pero esto es como los muchachos de las viejas escuelas donde el profesor tenía que enseñarle porque venía del campo y había hecho más motricidad gruesa que fina. Entonces la profesora se sentaba a dibujar la A. A la Corte le tocó hacer ese ejercicio de enseñarle a los muchachos que hacen legislación en Colombia, que es la Corte Constitucional les decía a cada rato, así esto no corresponde a esto. Entonces, los parlamentarios, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, les tocó, porque se las declaró, la primera que presentaron, la declaró inexequible la Corte, toda. Luego hicieron la ley 850 del 2003 y esa la revisaron con lujo de detalles y entonces lograron que realmente saliera una ley de veeduría que es utilizable, pero que requiere para que la gente la haga suya, dar un ejercicio profundo y acompañarlos, porque de resto eso ha sido en muy pocos sitios de Colombia se ha logrado hacer.
Yo digo al final de esta facultad, digo que la práctica de la vigilancia está fundada en el concepto de la soberanía popular, porque es nuestra. Somos los que vigilamos. En la democracia participativa, hacer parte de las veedurías cívicas y políticas que las requerimos. Allí hay cantidades de obras hechas en el país o cantidades de recursos ambientales totalmente abandonados, no solo por parte del Estado, sino también de las comunidades. Eso amerita que si la gente se va a meter a hacer veedurías ciudadanas, tiene que prepararse porque eso tiene otras implicaciones. Y quien la asuma y quien se gradúe, pues debe ser una persona consecuente y debe encaminarse a hacerle veeduría a un objeto del Estado, a un dinero del Estado, a una iniciativa del Estado, a las cosas que existen y que son propias de los pueblos, las aguas, ya los bosques, las rondas, las carreteras incluso que construyen y las construyen sin realmente tener una técnica adecuada, sino a punta de ojo. Y eso no es así. Sigamos. ¿Cómo debe ser esa práctica de la vigilancia? Eso no puede ser labor de una sola persona, porque en un país que está totalmente, digamos así, interiorizado en quitar al otro y no permitirle su pensamiento y no permitirle su exigencia y su participación, pues rápidamente lo quitan del camino. Debe ser una práctica colectivizada. Y eso es cosa de colectivos. Recuerdo en la carretera Mocoa, Alto Putumayo, había gente que formó esas veedurías y fueron muchas al principio. En Mocoa eran casi 200 personas y en la parte alta eran casi 100 personas. Al final, cuando el Fondo Mundial me contrató para estar con ellos y acompañarlos, allí llegué y comencé a hacer unas encuestas con cada una de las personas que estaba. ¿Usted por qué llegó aquí? Y al final de la encuesta que hice, que la hice de manera oral, tomando sí algunas noticas, porque le dije a la gente que si me permitía tomar algunas notas de sus puntos de vista, pues algunos accedieron, otros no dijeron nada. Entonces, ¿qué me encontré allí? Que mucha de la gente se había metido a la veeduría para conseguir trabajo para su hermano o su marido o su hijo, pero no iba porque no tenía un concepto claro de lo que era una veeduría ciudadana. Y algo sucedió también en Mocoa, quedaron 5 personas. David, que está presente aquí, se recuerda cuánta gente comenzamos de nuevo para tratar de impulsar y dar los elementos necesarios. Fueron muchos los talleres que hicimos para poder que se fuera dando elementos de colectivización. Entonces, debe ser colectiva y debe ser realmente por gente consciente de eso y saber también qué le puede suceder y acontecer en un país de estos si hace la veeduría. Debe ser una vigilancia participativa y democrática, que la gente venga y se acerque, que la vigilancia que se hace a través de las veedurías pueda realmente llegar a la gente y impactar a la gente para que la gente se contagie y la gente pueda estar muy cerca de lo que se está haciendo en el ejercicio. Democrática, que las decisiones que se tomen en el seno de estas vigilancias a través de las veedurías, la gente pueda ocupar los cargos o las formas de accionar que ustedes establezcan y que realmente la gente se sienta a satisfacción y haya un buen convivir en la gente para llegar
a finales aceptables en rescatar las cosas cuando se han perdido, cuando están enredadas y cuando se han confundido. Otra cosa que la vigilancia debe ser es que hay que ser interrogante, analítico y concluyente. Desde la veeduría, desde la vigilancia, se interroga, se pregunta, pero además de eso se analiza y además se concluye qué fue lo que pasó aquí, qué fue lo que aconteció, porque esos elementos son los que le permite a la veeduría, que está facultada en la ley 850, para decir aquí hay que ir a la Procuraduría, aquí hay que llamar a la Contraloría, aquí se hace necesario formular una denuncia penal. Todos esos elementos en la ley 850 están establecidos. Esa también hay que estudiarla muy detenida para darle realce a la vigilancia. Debe ser organizada. Hay que llevar muchos inventarios, hay que llevar notas, hay que tener archivos especiales, porque de eso depende de que se pueda hacer incursiones interesantes en vigilar al Estado. Hay que preguntarle a las compañías que están haciendo la carretera o los que van a construir el edificio o los que están haciendo el dragado del río. Eso hay que hacer. Y en ese sentido, quienes la componen deben ser firmes. Al que le dé curso, que se vaya directamente a su casa y no vuelva a ir, porque esto significa de gente consciente, pero de gente firme, con gente con visión y con gente de sentido casi de patria. Decía entonces algo que podemos anotar antes de seguir para qué sirve, es que la veeduría no puede, o los que constituyen la veeduría no pueden hacer los juegos de amistad, porque con el Estado uno no se amista. El Estado está para servir, está para gobernar, está para conducir a los pueblos y no para ver yo qué saco y cómo no me enemisto. No puedo enemistarme con el gobernador, ni con el alcalde, ni puedo enemistarme tampoco con los concejales, sino que si yo sé marcar las relaciones de persona, de ciudadano, de persona constituida bajo las voluntades, porque las veedurías se hacen bajo las voluntades. Las veedurías no se construyen porque nos dice el personero municipal, vengan y construimos una veeduría y entonces nos hacemos amigos con el alcalde. No, la veeduría es una decisión de voluntades de las personas, es la conciencia, son esas voluntades. Y entonces tengo que juzgar al Estado como corresponde juzgarlo. Tengo que actuar como ciudadano participante y actuante. Tengo que exigir como corresponde exigir. Pero si yo llego a acuerdos de que usted nos da el 10% o el 30%, esas veedurías, esa vigilancia no será una vigilancia ética ni transparente. ¿Para qué sirve la vigilancia? Para construir equipos comunitarios. En los lugares que he conocido, las veedurías ciudadanas, se construyen equipos con gente sana y con gente que va a que las cosas se hagan. Es muy difícil sacarle recursos al Estado, pero hay normas en la ley 489 donde se exige que el Estado debe aportar todos los recursos necesarios para que la veeduría pueda funcionar. En el caso del ejemplo que les contaba de la carretera Mocoa-Alto Putumayo, lograron en el Alto Putumayo conseguir recursos y los que estaban acá abajo, los pocos que quedaron, también lograron construir sitios donde pudieran tener un lugar para poder trabajar. Sin embargo, siempre los estuvieron obstaculizando, estrechando para que no tuvieran. Hay que hacerlo. Con el Invías
en Mocoa tuvimos muchas discusiones y con los personajes que venían, incluso con la gente que vino del Banco Interamericano de Desarrollo, que había prestado la plata y con el cual entonces se estaban adelantando las obras de eso. Construir equipos comunitarios donde las contradicciones que se presenten las resolvamos al interior de ustedes. Y exigirle también entonces, cuando vean cosas, que el personero se mueva donde están haciendo cosas que no corresponden y a los otros entes de control del Estado. ¿Para qué sirve esa vigilancia? Para construir una cultura de vigilancia ciudadana. Estar atentos. Oye, ¿qué pasó la banca que estaba aquí en el parque donde se sentaban? Aprender a tener sentido de propietario colectivo. Es que la gente cree que eso es del gobierno, eso es de la alcaldía. No, eso es mío. Eso yo lo pagué. Todas las cosas que existen en los bienes públicos son nuestros. Y sobre ello tenemos que hablar. Y sobre ello hay que escribir. Y sobre ello hay que ponerse en sentido firme. La vigilancia sirve para construir un verdadero sentido ciudadano y un ciudadano atento a lo que está aconteciendo. Pero aquí parece que la gente, cuando va caminando, agacha la cabeza, ya dobla el cuerpo. No. Hablemos, comuniquémonos. Ahora que las redes sociales pues tienen un sentido muy importante y valioso. Llamémonos. Todos los que estamos participando, incluido yo aquí, son cosas que nos deben llevar. Ahí estaba Giselle, ¿cierto? Una persona que estudia Derecho. Tenemos que movernos en ese sentido para construir un sentido. Uno estudia no para, como dicen por ahí en algunas universidades, para facturar duro. No, uno estudia para servir a las comunidades y servir a la gente. Y desde luego ganarse sus honorarios como corresponde. Y finalmente, la vigilancia sirve para mover organismos del Estado y de nivel internacional, porque si en el Estado no nos sirven, pues buscamos otras herramientas que existan en el nivel internacional y las podamos mover. Así el actuar de ellos sea tan lento y a veces de años para que se definan las cosas, como el caso que le sucedió a Gustavo Petro, que solo después de casi 5 años vino a fallar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o lo que hizo con el Consejo de Estado el doctor Iván Velázquez, que está todavía en proceso de liquidación, el DAS, pero demandó a la Presidencia de la República y demandó al DAS. Estuvo vigilante en sus cosas y en la defensa de los derechos de él y de su familia. Entonces la vigilancia sirve para eso. No hay que dejar que sus derechos realmente sean aplastados. Y eso las comunidades campesinas. Y en el Caquetá hay gente valiosa, gente nutrida, gente con arraigo campesino que cuando sale de la parcela dice, está oliendo a madera húmeda. Allí dejo.